en su versión abreviada MP3 como Tincho, está con nosotros. ¿Cómo estamos, Tincho? El gusto de recibirte. Carlos, el gusto de estar con vos aquí en esta radio en la que me siento tan cómodo y en la que tantas veces he podido venir a difundir temas relacionados con el quechua y con la cultura nativa. Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí fue en los tiempos de Luis Alberto Giró. Mirá vos. Con Paul Diabate allá en la década del 90. Así que bueno, tantas veces he estado en esta radio. Pero mirá el profe que tenía el club de conversación en francés claro, e inglés. En La Rioja. Claro, en la calle Rioja. ¿No te propuso nunca, hagamos un club de conversación en qué? Bueno, a ver, vamos a... gracias por darme pie para aclarar que si bien yo tengo muchísimos conocimientos de gramática quechua y he llegado a tener cierta destreza para hacerme entender oralmente, yo no soy quechua hablante. Yo sí puedo dictar, si querés, un curso de gramática quechua en un nivel inicial e intermedio, pero el de ser quechua hablante ya es un estadio muy superior, que yo creo que aquí en Tucumán es muy difícil de llegar a ese nivel. Claro. Pero tu pasión, ¿cuándo comenzó? Mi pasión comienza en el año aproximadamente 95, cuando empiezo a interesarme por la cultura de raíces, por la cultura nativa de esta región del país. Y ahí tarde o temprano te encontrás con la existencia de un idioma llamado quechua o quichua. Y cuando ves que ese idioma, aparte de haberse hablado aquí en el noroeste argentino y en Tucumán, ha dejado una buena cantidad de voces en nuestra oralidad y un buen número de topónimos, vos decís, bueno, esto tiene mucho que ver con nuestra identidad. Aparte de que en la Argentina aún se habla quechua o quichua, principalmente en Santiago del Estero y también en lugares de la Puna Jujeña. O sea, muchas veces uno habla sobre el quechua y la gente piensa que está hablando sobre jeroglíficos y griego antiguo. No. Estamos hablando de un idioma que tiene mucho que ver con el antiguo Tucumán y que aún se lo habla en la Argentina y que aún sigue siendo hablado en Tucumán, no por tucumanos, sino por principalmente inmigrantes bolivianos. Claro. Cuando uno va al pasado, a la historia que nos vincula y que arma de todo este territorio un conglomerado de voluntades y de ciudades, ¿no? Los procesos de fundación y demás, se quedó en Santiago como reducto de los quichohablantes. Sí. ¿Qué pasó con Tucumán? ¿Para qué no vinieron? ¿No fueron necesarios? ¿Cómo fue la historia esa? No, sí se habló quechua en Tucumán. Claro. Sí se habló quechua en Tucumán, La Rioja, Santiago, Salta, Jujuy, qué sé yo, por ahí. Vos podés encontrar... También, Catamarca, claro. Sí. Es más, creo que en La Pampa existe un lugar llamado Alpachiri, igual que aquí en Tucumán. O sea, hasta esos lugares debe haber llegado el quichua. Qué bueno. ¿Por qué se ha quedado el quichua en Santiago del Estero y en determinados sectores de la Puna de Jujuy? Y bueno, son preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, porque hablando con lingüistas, historiadores y gente, folclorólogos inclusive, nunca me han dado respuestas del todo satisfactorias. Claro, todavía la historia está muy caliente y se nutren de versiones, de algunas cosas de la oralidad, claro, que le han ido pasando de boca en boca y bueno, es difícil competir o tratar de sacar una versión definitiva. Todavía estamos en la etapa de decir, y otros autores dicen que... Claro. Porque es la manera... Lamentablemente, a ver, yo siempre al documento histórico lo tomo con pinzas, porque muchas veces el documento histórico está escrito de acuerdo a las necesidades y conveniencias de quien lo redacta, ¿sí? Claro. Ahora, con respecto al quechua y a las culturas indígenas y todo eso, no hay documentación. Por ejemplo, yo quisiera saber cuánta gente cuántos hablantes del quechua llegó a haber en el antiguo Tucumán, pongámosle hacia el año 1720. No lo sé, porque no hay datos. A lo mejor sería para aquella gente que vivió en aquel entonces algo totalmente irrelevante e innecesario y ni se les pasó por la cabeza
tener un censo de toda esa realidad idiomática. Si vos te pones a ver, por ejemplo, en Ibatín, se hablaba, aparte del castellano, el quechua, lule, tonocoté, cacán, e idiomas o dialectos, llámale como quieras, africanos. ¿Qué quedó de todo eso? Nada. Qué No, pena, ¿no? es que ni siquiera, bueno, Qué pena. es que tenían otras necesidades. Claro, claro. Nosotros, Pero bueno, digo, son cosas que nosotros, pasados los siglos, nos preguntamos. claro, claro, claro. Tincho, vamos a hacer una pausita. Dale. No sé qué es lo que vamos a ir, don Amado. Don Amado ahora nos está de la nube mandando. ¿Vamos ahí o vamos a Leda? No sé. Que vamos primero a lo de Leda, entonces, y que habíamos dejado en un punto de estos territorios del Gran Tucumán, del viejo Tucumán. Yo recuerdo al doctor, el que hacía medicina del antiguo Tucumán, Pérez de Nucci. Pérez. ¿No? Sí, Armando Pérez de Nucci. Qué lindo, Ex legislador. qué lindo que es eso, ¿no? Sí, sí, otro que tenía mucho interés, pero no necesariamente por Tucumán, sino por el Perú, era Pino, Enrique Pino, psiquiatra. Enrique Bernabé Pino, sí. Bueno, con Pino he conversado en un par de ocasiones, con Pérez de Nucci, a pesar de haber tenido tantos amigos en común, no he llegado a conocerlo. Pero bueno, son cosas que pasan. Claro. Después él vino a nuestros programas cuando ya no tenía su espacio propio, pero a las consultas vino. Y en algún momento cuando el profe Bravo y un grupo de gente, hermano, ¿te acuerdas de ese gran congreso de chamanes, de la medicina popular que se hizo acá, que vinieron de México? Estoy al tanto, pero no conozco demasiado sobre... Claro. O sea, sí sé que ha habido algún evento de ese tipo, Sí, pero sí. no mucho. Y yo, bueno, no es que sea tan memorioso. A raíz que hacemos un programa que recupera momentos de radio, escuché viejos cintas en las que conversaciones que tuvimos con esa gente que vino acá, Claro. que hicieron un ofertorio, curas, saumerios, todo eso. Fue Sí, no, a ver, es... un banquete de esas... de conocimientos que solamente uno puede tener contacto con esa gente o viajando a esos lugares, o a no ser que ellos vengan para aquí, Claro. a un tipo de evento de eso, porque es difícil aprender de todo eso en los medios, Claro. inclusive te diría en internet. Ahora, lo que nos ocurre con el quechua o el quichua aquí en nuestro Tucumán, junto a esto, que sería lo territorial, lo local, Sí. también hubieron las inmigraciones o migraciones que hemos recibido, bolivianos, peruanos, que han venido a estudiar, o no a estudiar, pero frecuentemente era estudiar. También traían su bagaje, su carga, o esa porción de la población que llegaba a Tucumán no eran de los más hablantes o consecuentes con el idioma. Mira, yo he tenido contacto con gente más grande que yo que ha venido a estudiar, que no necesariamente lo hablaba el quechua, pero sí lo entendía. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que si hubo una reinserción de terminología quechua en Tucumán, más se debe haber dado por la llegada de zafreros santiagueños en otras épocas, Claro, décadas claro, atrás. Yo creo que mucho más, reitero, si hubo una reinserción de términos quechua en Tucumán, se dio más a ellos que a los estudiantes de Bolivia y de Perú. O sea, yo he conocido estudiantes peruanos del Cusco que sí, entienden absolutamente todo, pero que les cuesta hablar. O sea, le han escuchado hablar a la bisabuela, a la abuela y a los padres, pero muchos de ellos ya no hablan quechua, porque por otra parte, en algunos casos, por ejemplo en Perú, en Cusco, los chicos ya no lo hablan. Por ejemplo, en el año 2007, mira, en el año 2007 yo he vivido una experiencia muy particular cuando llego al Cusco. Y era un mediodía de protestas y un mediodía muy politizado
no exento de ciertos episodios de violencia, porque el que iba a visitar Cusco era nada más y nada menos que Ollanta Humala, que venía de perder una elección, pero que a la elección siguiente la ganaría. Entonces, bueno, se reúnen en la plaza principal del Cusco y desde las escalinatas de la catedral, muchos grupos campesinos daban un discurso, todo en quechua. Y cuando tienen que hablar los del centro de estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, hablan en castellano. Mirá vos. Entonces, no vamos a hablar de porcentajes, no vamos a hablar de cantidades, pero evidentemente, y para mal, hay gente joven en Cusco que no habla el idioma. Claro. ¿Que lo entienden? Sí, pero no lo hablan. Igual aquí, yo tampoco tengo estadísticas y no tengo estudios hechos, pero sí, por ejemplo, muchos de los inmigrantes bolivianos, que vos los podés ver en el Mercoflut, Claro, claro. vos sabés que hablan quechua. Ahora, sus hijos aquí en Tucumán hablan quechua y yo creo que muchos de ellos ya no. Ahora, el tema de un clásico, cuando uno se encuentra con alguien que le gusta, alguien que practica el quechua, es decir, qué cosas en los topónimos de nuestro Tucumán o de las cercanías de Tucumán sobreviven, son evidentes y por ahí no caemos en cuenta que son de origen quechua. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que a ese asunto de lo que queda del quechua en Tucumán hay que trabajarlo a nivel educativo, porque somos distintas personas y distintos grupos aquí en Tucumán los que trabajamos en el tema, pero sin el apoyo de nadie. La toponimia quechua aquí en Tucumán es la más clara evidencia de que aquí se ha hablado el quechua. No estamos hablando de un topónimo en el conurbano bonaerense que puede ser Temperley, que puede ser, no sé, Banfield, que bueno, eso es resultado de Hurlingham, que son cosas sueltitas. Sí, Aquí sí, sí. vos te vas por la ruta 9 y tenés Potro Yacu, Sauce Yacu no está en la ruta 9. Potro Yacu, no sé, hay 3 topónimos quechua seguidos, todos terminados en Yacu, que Yacu significa agua, ¿sí? Y al término Yacu lo vas a encontrar en muchísimos topónimos de Tucumán, qué sé yo, por ejemplo, por ejemplo, siempre en el sur, Rumipunco, Rumi, piedra, Punku, puerta, puerta de piedra. ¿Por qué se le habrá llamado así? Seguramente los lugareños tienen su explicación, pero que nadie puede dudar que es un topónimo quechua. Sigamos ahí en el sur de Tucumán, Alpachiri, Alpa, tierra, Chiri, frío, tierra fría, con la particularidad de que se trata de un topónimo quechua pero con sintaxis castellana. Si fuéramos a aplicar la sintaxis quechua diríamos Chirialpa, porque en el quechua el adjetivo precede al sustantivo. Cuando vemos el sustantivo precediendo al adjetivo, ya es porque se produce ese fenómeno de castellanización de la toponimia quechua. Que eso se nota muchísimo aquí en el norte argentino, principalmente en Tucumán y en Santiago. Por ejemplo, en La Rioja hay un lugar que se llama Chañar Mullo, que creo que hay una marca de vino con ese nombre. Chañar para mí es el nombre de ese árbol que no tiene un origen etimológico preciso, y mullo viene de muyu, que significa redondo. La traducción sería chañar redondo. Claro. Seville redondo acá. También. Antiguamente se llamaba Seville mullo, que no corresponde decir mullo, es muyu, la pronunciación que corresponde. Y así, infinidad de... El caso de Burruyacu, que Sí. todavía se encuentra gente que dice Burruyacu. Sí, lamentablemente eso es algo que lo escuchamos en los medios de comunicación, que lo dice inclusive la misma gente de Burruyacu y que lo dicen en todas partes. Claro. El quechua es un idioma de acentuación grave.
o sea, se acentúa en la penúltima sílaba. El que se acentúa en la última sílaba es el guaraní, ¿sí? O sea, no corresponde decir burruyacú, corresponde decir burruyacu. Burro, el burro viene de burro, Sí, sí. ¿sí? Y yacu, agua o aguada, aguada del burro. Ahora, Tincho, el tema, yo siempre recuerdo a mi abuela, que sin que yo tenga reconocido, averiguado, investigado descendencia de los pueblos originarios, mi abuela tenía costumbres y términos, por ejemplo, ella le decía api a A la la mazamorra. Sí, mazamorra. sí, Es que sí, 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 ese es el nombre quechua, api o happy. claro. Y después ella le decía aunca al maíz Sí, reventado en señor. cenizas, Sí, ¿no? sí, 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 quechua. ¿Qué otra cosa? Decía la tipina, que es el elemento con el que se abren las chalas para sacar la Claro, mazorca. chala es quechua. Mira vos. Bueno, y después una cuestión que ocurre después de la cosecha, que vos le das a alguien que repase la cosecha, el callacho, le dicen acá. Claro, no sé si ese será el término quechua o de algún otro idioma pre-quechua y pre-castellano, ¿no? Bueno, hablando con un querido amigo que hizo un libro y le puso él la callacha, porque también eran poemas que le habían quedado, que no estaban completos en el anterior libro, Claro. y los conformó. Y él, Ahora, yo creo que toda esa terminología, y reitero, desde el Ministerio de Educación habría que hacer algo, todos esos términos tienen que ser recuperados y enseñarse en la escuela en una materia que podríamos llamarla lingüística provincial o lingüística regional, porque esas cosas, vos sabés, las conoce la gente del campo sí, sí, y después en la ciudad, por más raíces campesinas que podamos llegar a tener, en una segunda o tercera generación se pierden. claro. Ahora, Tincho Cuchi, por ejemplo. Bueno, cuchi yo siempre repetido que era término quechua. Sin embargo, en los últimos años y por una conversación que he tenido con alguien que yo lo considero bastante interesante sobre temas lingüísticos, yo he empezado a poner en tela de juicio que sea quechua, porque para mí cuchi puede también venir de cochino castellano, cochinillo. ¿Mm? Claro, Cuchinillo. Claro, entonces, o sea, el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco lo escribe KH-Uchi, Juchi, ¿sí? Sí, Pero bueno, habría que ver si realmente es un término quechua. Puede serlo, sin lugar a dudas, pero para mí está la duda. Yo, por ejemplo, en uno de mis libros lo he dado por 100% quechua. claro. Después, en la, en lo que estoy preparando para editar más adelante, ya voy a poner de probable origen quechua. Claro. Dicho lo último por este encuentro, ¿no? Sí, Eh, siempre me preocupó el origen de mi pueblo, de Simoca, ¿no? Que es tan original y tan sí. tradicional y tan criollito, pero la gente que yo consulté, que lo primero para donde rumbean es porque les gusta, es decir, Shimukai, pero hay algunos quichuistas que me dicen, no, Carlos, no es así, y otros que sí adhieren a eso. ¿Qué opinión tenés vos? Como muchos términos, es de origen incierto y significado desconocido. Pero tiene una particularidad ese término que me resulta sumamente llamativa. Boca en lengua quechua se dice simi, S-I-M-I. Eliminar la I y queda sim. Y boca, O-C-A termina. Tiene las tres primeras letras de la palabra simi y las tres últimas de la palabra boca. En quechua, boca se dice simi. O sea, para mí no termina de ser quechua, pero son esas cosas que a uno lo llevan a imaginarse y muchas veces a imaginarse cosas que no son. Claro. Porque cuando uno descubre todo el tema de la toponimia, en la inexperiencia, que a mí me ha pasado en la década del 90 y ya bien entrado a la década del 2000, quiere traducir todo. Claro.
y le busca la explicación. Y no, hay Claro. cosas que no tienen traducción y Seguro. he cometido el error de inclusive escribir. Y digo, no, mejor hubiera callado y guardarme la opinión. Claro. Porque, bueno, o sea, son cosas que pasan. De los errores uno aprende. Sí. No todo tiene explicación y no todo tiene traducción. Seguro. Bueno, Tincho, seguramente vamos a poder comunicarle a nuestros amigos cuando vayas a estar de vuelta. No Sí, podemos... yo me puedo llegar de tanto en tanto, Claro. no quiero comprometerme a determinados días, porque bueno, siempre hay cosas que hacer, pero qué sé yo, 1 o 2 veces al mes podemos estar y previamente Eso es. acordamos. Eso es. Va a ser como un Atene. Cuando Ligela los traía, lo disfrutábamos. Así que, bueno, Tincho, un gustazo. No, por favor, un Lindísimo. gusto haber estado con vos en tu programa, Carlos, y bueno, ya nos estaremos viendo de vuelta. Meta. Bueno, Tincho se llama Ernesto Damián Sánchez Anse y ha dejado 2 publicaciones bonitas que las voy a leer con muchísimo gusto y que agradezco. Justo hoy, en la conmemoración de los 10 años de la partida